Lo que estamos cantando al Señor, ¿no? Qué hermoso deseo, ¿no? Tener ganas, tener hambre del Señor. Esto es lo que nos pide la palabra. Quería compartir esta tarde, vi algunos mensajes ahí en el Facebook, a veces no sé si es bueno mirarlos o no, pero me preocupan también, porque justamente salen unos estudios apologéticos de la palabra y todo, y hay alguien que sube algunas cosas. Y en ese tiempo estuvo publicando algunas cosas sobre la iglesia. Pero pone iglesia entre comillas, ¿amén? Y despectivamente. Y la verdad que me llamó un poco la atención. Y quería tocar un poquitito ese punto. Vamos a leer en Mateo 16, Mateo 16, desde el versículo 13 al 20. Digo porque parece en los comentarios que sale que no es tan necesario ir a la iglesia, ¿no? Como que uno se puede arreglar sin ir a la iglesia, ¿no? Y más que nada apunta a eso. Porque se ve que alguna decepción habrá tenido por algunas iglesias, que pudo haber pasado, pero no podemos negar lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es la iglesia, ¿no? Y quiero que este concepto lo tenemos que tener bien definido y más en este tiempo, hermanos. ¿Amén? Dice en Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Padre, te pido que nos estés hablando a través de tu palabra, ponemos en tus manos, Señor, para que todos podamos crecer en el conocimiento de tu voluntad y atesorar esta palabra en nuestro corazón para ponerla por obra en nuestra vida, Señor. Háblanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, gracias, Padre. Nos invito a tomar asiento. Iglesia. El Señor dice, en estas palabras Cristo promete edificar su iglesia sobre la verdad confesada por Pedro y los otros discípulos de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esto es claro. Amén. Y acá Jesús empleó un poquito de palabras. Le llama a su discípulo Pedro, que en griego significa Petro, significa una piedrecita, piedra pequeña. Amén. Pero sigue diciendo sobre esta roca. Cuando habla de esta roca significa Petra, amén, significa una roca enorme o un acantilado rocoso. Y sobre esa roca, sobre ese acantilado rocoso, dice: edificaré mi iglesia. Es decir, que él edificará su iglesia sobre la sólida confesión de Pedro, sobre esa fe. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto para nosotros está claro, ¿no? Para que la iglesia se forme, tiene que haber un grupo de personas que crean que Cristo es el Señor de sus vidas, amén, que realmente es el Salvador de nuestras vidas, ¿sí? La roca es Jesucristo, el primer y gran fundamento de la iglesia. Vamos a ver en 1 Corintios 3:11. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La roca es Cristo, Cristo es el fundamento de la iglesia, ¿sí? Y dice también, Pedro afirma en su primera carta que Jesucristo es piedra viva y principal piedra del ángulo, la cual desecharon los edificadores. 1 Pedro 2, a partir del versículo 4, ¿ven? 6 y 7, mejor saltamos el 5, dice: acercándoos a él,
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Piedra viva. Y dice en el 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. ¿Para ustedes el Señor es precioso? No lo vimos, ¿no? Pero, no sé, yo siento dentro de mi corazón que es hermoso, que es precioso, aunque no lo haya visto, ¿no? Pero esto lo marca el Espíritu Santo en nuestra vida. Sin Él, sin el Espíritu Santo que confirma esto, no podríamos decir que Dios es precioso, que Cristo es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cristo, el fundamento de la iglesia, la roca de Cristo. La piedra principal del ángulo era una piedra que se ponía en las paredes cuando se iba levantando un edificio, ¿no? En el ángulo, para que esa pared, como se pone una traba, ¿no es cierto?, en las paredes cuando se van levantando. Y él era la piedra principal de ese ángulo. Y dice, al mismo tiempo, Pedro y todos los demás creyentes son piedras vivas que forman parte de la estructura de la casa espiritual que Dios está edificando. Y ahí volvemos al 5, ¿ven? 1 Corintios. Dice, vosotros también, está hablando de todos nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros vamos conformando ese cuerpo de Cristo que es su iglesia. Cada uno de nosotros, amén. En particular formamos parte ahora de la familia de Cristo. Aquellos que hemos creído, aquellos que hemos recibido al Señor en nuestros corazones, amén. Y vamos siendo edificados. La palabra de Dios nos va perfeccionando, nos va edificando para llegar a ser un templo santo, ¿no? Donde se viene a ofrecer sacrificios agradables a Dios. Lo que le agrada a Dios, fruto del labio que confiesa en su nombre. Señor, hemos creído en ti. Te alabamos, te bendecimos, como cantaban las hermanas, ¿no? Te damos gracias, ¿no? Porque en todo momento estás conmigo, con nuestra vida, y nos levantas, y nos cuidas, nos proteges. ¿No? Te damos gracias por la salvación, aunque no la haya merecido. Y me llamaste cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, pero de ahí me rescataste y me has dado vida. Y venimos a la casa de Dios justamente a eso, a su iglesia, a la iglesia que levantó con un propósito. Así como Dios en la antigüedad hizo erigir el tabernáculo, ¿ven?, a Moisés, y Moisés paso a paso va haciendo ese tabernáculo que era como una tienda de campaña que se armaba y se desarmaba porque el pueblo de Dios iba camino a la tierra prometida, ¿ven? Pero en ese tabernáculo, cuando lo terminó de levantar Moisés, la gloria de Dios lo llenó. La aprobación del Señor con su presencia llenó ese lugar que no podían ministrar los sacerdotes en ese lugar, ¿ven? Porque la gloria de Dios estaba presente. Así se tiene que manifestar la gloria de Dios en medio de su pueblo y en la iglesia, hermano. Porque después, cuando llegaron a la tierra prometida, comenzaron a edificar el templo, donde también cuando Salomón terminó de edificar ese templo, la gloria de Dios llenó ese lugar, manifestando la conformidad de Dios, ¿no es cierto?, con sus hijos que buscaron un lugar preparado por el Señor para que pudieran reunirse y recibir las bendiciones del Señor. Y esto lo vemos a través de toda la palabra de Dios. Entonces yo, cuando leía esto de este hombre que ponía, medio le contesté, después me arrepentí, ¿no?, que ponía la palabra iglesia entre comillas, como diciendo, ¿para qué la iglesia? Si cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y es en realidad, porque la palabra dice, nosotros ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está bien, es así. Y la bendición de Dios va a estar con nosotros donde quiera que vayamos, porque es palabra de Dios. Pero esto no quita el hecho de que Jesús levantó su iglesia con un propósito. Y la bendición del Espíritu Santo fue derramado sobre esos primeros 120 hombres y mujeres que estaban en el aposento alto esperando la promesa del Padre. Ahí se ve el nacimiento de la iglesia, ¿ven? Cuando realmente el Espíritu Santo los tomó, los llenó con su presencia del Señor y comenzaron a predicar la palabra del Señor, como lo hizo Pedro. Cuando le dice el Señor, a ti daré las llaves, amén, le está diciendo esto.
Y la llave la abrió Pedro para los judíos primeramente, que estaban en ese lugar, porque estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, y como 3.000 almas se convirtió en una nación en ese momento. Y después también la llave la abrió Pedro en la casa de Cornelio, que era un gentil, un pagano, un centurión romano, amén. Sin embargo, era un hombre piadoso que buscaba las cosas de Dios, y el Espíritu Santo se manifestó en su familia, la bendición de Dios. Pero uno ve como la bendición de Dios recae sobre la iglesia, sobre ese grupo de personas, piedras vivas, que se unen con un mismo propósito. ¿Sabe que la palabra eclesia, amén, que figura aquí en Mateo, significa, el vocablo griego se refiere a la reunión de un pueblo llamado y convocado? Un pueblo que fue llamado, convocado a salir del mundo, amén, para consagrarse a Dios. Esto es la palabra eclesia. Entonces, este es el verdadero significado de la iglesia. Venimos a la casa de Dios, y un día, sí, estas paredes se van a quedar acá, si el Señor viene, amén. Pero el cuerpo, su cuerpo que es la iglesia, esa iglesia que él amó y se entregó a sí mismo por ella, como dice en Efesios, va a ser levantada por el Señor. La bendición de Dios, cual decía Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es para la iglesia. Es para la iglesia, no es para los individuos, no es para las personas separadas, amén. Es para la iglesia en su conjunto. Y esto lo tenemos que entender. Dice, en ninguna parte de las Escrituras se afirma que Pedro sería la autoridad suprema sobre todos los demás discípulos. Si uno ve la palabra se da cuenta que Pedro tuvo esa unción del Señor y tuvo ese ministerio del Señor de abrir las puertas a los judíos y a los gentiles. Pero después Dios, a través de la palabra, vemos como en el Concilio de Jerusalén fue Pablo, fue Silas, y fueron todos llamados de Dios que fueron utilizados por Dios. Y Pablo, que escribió tantas cartas hermosas, ¿a quién se las escribió? A la iglesia, a las iglesias que estaban funcionando en ese tiempo, que fueron levantadas justamente por la predicación de los hermanos. Amén. Dice, tampoco se afirma que Pedro tendría sucesores infalibles que representarían a Cristo y que funcionarían como cabeza oficial de la iglesia, como lo vemos en el papado. Amén. Que se van sucediendo papas, ¿no? Como cabeza, ¿no? Sucesores de Pedro. No lo afirma esto en la palabra del Señor, ¿sí? Pedro tuvo una misión, un ministerio que lo cumplió, amén, y ahí. Y después la bendición de Dios descansa sobre su iglesia. La presencia de Dios se manifiesta en su iglesia. Dice, se presenta a la iglesia como el pueblo de Dios, el conjunto de creyentes redimidos que existe por la muerte de Cristo. Es un pueblo peregrino que ya no pertenece a esta tierra, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, amén, cuya primera función es perseverar como comunidad en relación viva y personal con Dios. ¿Ven? La iglesia es un pueblo llamado a salir del mundo y entrar en el reino de Dios. La separación del mundo es inherente a la naturaleza de la iglesia y se recompensa con tener al Señor como el Dios y Padre de uno todos los días de nuestra vida. Y pastor, bueno, pero entonces yo cuando estoy en mi casa tengo al Señor, sí. Cuando voy al trabajo tengo al Señor, sí. Cuando estoy caminando por la calle, el Señor me acompaña, sí. Pero la mayor manifestación del Señor se hace aquí en la iglesia. Y yo yo alabo al Señor, leo la palabra en mi casa, cuando estoy por ahí, pero nunca me pongo a lo mejor a levantar las manos, los brazos y a cantarle al Señor como lo hago acá, en la presencia del Señor. ¿Ven? Realmente uno siente esa presencia y nos hace bien, hermanos, nos hace bien. Aquellos que digan que la iglesia no hace falta en este tiempo, no está entendiendo bien lo que Dios pensó y preparó para nosotros en este tiempo. Sino para qué el Señor va a decir sobre esta confesión, voy a levantar mi iglesia, la iglesia de Cristo. La iglesia no es, sí, porque este hombre hablaba de las denominaciones. Yo tengo en claro esto, que no es de una denominación, no es de un grupo de personas, no es de un grupo sectario, no, eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es donde el Espíritu Santo se manifiesta,
donde realmente es el Espíritu Santo de Dios que gobierna la vida de sus hijos, aún del que pone por cabeza visible que es un pastor, amén, aún de los que dirigen, aún de los que presiden, los que hacen algo para las cosas de Dios, es el Espíritu Santo que tiene que manejar esa vida. No soy yo. Pablo le va a decir, ya no vivo yo. Sin embargo, él escribió un montón de cartas a las iglesias, ¿no? Que son de bendición aún en este tiempo para nosotros. Pero ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es el andar con Cristo y el valorar, hermanos, darle gracias a Dios porque nos podemos congregar, porque podemos tener un lugar físico, visible, donde nos podemos juntar como hijos de Dios, alabar y bendecir su nombre, hermanos. Amén. Gloria a Dios. La iglesia puede estar en una casa, sí, puede estar en una casa, siempre y cuando el Espíritu Santo esté en esa casa gobernando la vida de aquellos que se reúnen. ¿Amén? Puede estar en un campo al aire libre, sí, hermano. Yo muchas veces lo comenté, yo tuve manifestaciones del Señor en lugares en medio de la selva, ahí en medio de los bosques, ahí en Santiago del Estero, devastadero se llamaba ese lugar. Eran 50 kilómetros que tuvimos que hacer en medio del campo, de tierra, y una iglesia de adobe, con un techo de paja, y uno sentía la presencia del Señor cuando realmente venía el hermano que de ahícito nomás, me acuerdo de unas hermanas que venían en bicicleta, 20 kilómetros, viene, está cerca, sí, ahícito nomás, 20 kilómetros andando en bicicleta que nosotros con el coche para llegar a ese lugar, cada vez se estrechaba más el camino, era muy difícil, ¿amén? Y de noche andaban los pumas dando vueltas por ahí, ¿amén? Ahícito nomás, 20 kilómetros, a juntarse, a reunirse, para alabar y bendecir al Señor, para darle gracias. Una iglesita en medio de la precordillera ahí en Catamarca, chiquita, llena de la presencia del Señor, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Hay iglesias que también son numerosas y gloria a Dios, amén. Pero no quiero marearlos mucho, ¿eh? Quería leer un comentario de este libro que lo empecé a leer justamente ahora, Pláticas Adicionales sobre la vida de la iglesia. Este libro lo escribió Watchman Nee, ¿amén? Chino, y fue escrito, está basado en algunas pláticas que dio en el año 1948 al 51, justo cuando nacimos mi esposa y yo, 1949, en el medio. Que así está este hombre, estaba escribiendo a la iglesia. Después fue encarcelado en 1952, creo que terminó su vida en la cárcel, por predicar la palabra del Señor, pero tiene muchos libros escritos, sobre el Espíritu Santo, cosas que hay que tomarlo a veces con pinzas, ¿no? Porque dice, bueno, la palabra infalible es la que tenemos acá, la Biblia. Pero estos comentarios, estas pláticas ayudan mucho. Y leí algunos comentarios que me llamaron la atención, y a veces es duro este hombre, ¿no? Pero que son una realidad. Dice, ¿cuál es el verdadero terreno de la iglesia? Este asunto es muy importante, dice. Porque en la Biblia el Señor nos ha mostrado explícitamente que el terreno de la iglesia es bien definido. Bueno, ahí empieza todo el libro para explicar cuál es esa definición, ¿no? Supongo que todos reconocemos que la bendición de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la luz de Dios y aún la propia vida del Señor mismo están en su iglesia. Aunque comúnmente nuestro énfasis es la vida del Señor de los individuos. Tengo al Señor, estoy lleno del Señor, me gozo del Señor, gloria a Dios. Esto es lo que nos tiene que pasar. Pero no nos tenemos que olvidar de la iglesia, cuando nos llamó el Señor, como un padre. ¿Sí? A esto se refiere. Debido a que Dios ha confiado tantas cosas espirituales a la iglesia, es un asunto muy importante si una llamada iglesia es realmente la iglesia o no. Si realmente se predica la palabra del Señor, si al que se exalta la iglesia es al Señor y no a los hombres, si realmente ponemos la vida primeramente en las cosas de Dios y después en la de los hombres, ¿no?
no lo voy a leer todo, pero marcar una cosa. Nosotros debemos ver claramente ante Dios que muchas cosas espirituales están en la iglesia y no con los individuos, con las personas. La palabra del Señor sobre esta roca edificaré mi iglesia es muy clara y maravillosa. El resultado es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta promesa es para la iglesia y no para los individuos. Muchas veces es muy difícil que los individuos resistan al enemigo. ¿Entiendes? Pero tan pronto como la iglesia aparece, cuando nos unimos en oración, dice Satanás es derrotado inmediatamente. En estos años los individuos sí tienen bendiciones, pero sus bendiciones están limitadas. Solamente en la iglesia las bendiciones son ilimitadas y ricas. Por lo tanto, tan pronto como una persona se aparta del camino de la iglesia, su bendición queda limitada. Y la presencia de Dios con él también queda limitada. No digo que no quede nada, está entre paréntesis, ¿no? Sino que queda limitada. Es una realidad. Nos vamos apartando del cuerpo, nos vamos separando de lo que Dios preparó para nosotros, para que nos alimentemos de Él, para que nos fortalezcamos en Él. Y tanto más pisamos el mundo y nos vamos apartando de esa comunión con Dios, nos vamos debilitando. Quizá al principio no nos damos cuenta, pero igual. Pero pasó la pandemia, pasamos todo, cada uno en su casa y seguimos viviendo. Parece que, bueno, entonces a lo mejor por ahí viene el pensamiento, no hace falta estar en la iglesia. Pasé la pandemia 2 años fuera de la iglesia, casi sin congregarme. Cuidado. Es una trampa del enemigo. ¿Amén? Y creo que lo sigue siendo, lamentablemente, en este tiempo. Y dice, además, por favor, perdónenme, dice ¿no? Por hablar tan francamente, especialmente durante los últimos 10 años, yo he estado observando para ver si la gente sabe lo que es la iglesia. Dice, mire cuánto hace que fue escrito esto, ¿no? Yo digo, a veces cuánta realidad tiene. Por extraño que parezca, muchos hermanos que han conocido al Señor por 20 o 30 años no conocen la iglesia de Dios. Incluso lo que ellos ya han obtenido ha declinado gradualmente y aún lo que piensan que tienen no pueden preservarse intacto. Al mismo tiempo hay otros hermanos y hermanas que sí conocen la iglesia de Dios. En consecuencia, las riquezas de la cabeza llegan a ser sus riquezas y ellos pueden seguir adelante continuamente. Y ahí vemos la diferencia, ¿no? Quien se aferra al Señor de toda su fuerza y trata de poner por obra su palabra en todo momento de su vida. Y da el valor que le tiene que dar a la iglesia. Cristo, cuando venga a esta tierra, va a levantar a su iglesia. Es la iglesia, es la esposa del Señor la que termina el libro de Apocalipsis diciendo, oh sí, ven Señor. Es la iglesia. Y cada uno de nosotros, como piedras vivas, sí conformamos este cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? ¿Ven? Pero la mayor manifestación del Señor lo hace en su iglesia. Y sigue diciendo, quiero leer esta parte porque es muy interesante. Por tanto, deseo que todos los hermanos y hermanas jóvenes observen que un cristiano no solamente debe interesarse en su propio beneficio, sino que también le debe importar si los hermanos y hermanas con los cuales tiene comunión son la iglesia o no. Recuerden que cada persona no es más que un solo individuo. Es posible que 2 sean la iglesia. ¿Qué dijo el Señor? Donde 2 o 3 estén congregados, ahí yo estoy en medio de ellos. Y si es posible que 2 sean la iglesia, o que sean solamente 2 individuos, y no la iglesia. Y sigue diciendo, no supongan que 500 congregados son la iglesia, o que 1000 reunidos son la iglesia. Puede ser que esto no sea cierto. Gracias a Dios, 1000 personas pueden llegar a ser iglesia. Pero es posible que 1000 personas sean solamente 1000 individuos. Así no nos fijemos mucho en la cantidad. Y yo siempre me vino a la mente lo que decía el pastor Reyes una vez, esto me lo contó el pastor Guido Sicarelli, que dice que un día estaba en la iglesia, recién comenzaba en el camino de seguir, estaba el pastor, y se llenó la iglesia, había más de 1000, 2000 personas dentro de la iglesia, y decía, ¿habrá por lo menos 2
que sean convertidos al Señor acá. Yo digo, no, está lleno de iglesia. Hermano, habla dos convertidos. Y yo la verdad que siempre me quedé pensando en esa frase, ¿no? Dice, puede ser que esto no sea cierto. Gracias a Dios 1000 personas pueden llegar a ser iglesia, pero es posible que 1000 personas sean solamente 1000 individuos. Así que ellos solamente son más individuos, pero todavía no son la iglesia. Hay una gran diferencia en esto. Hoy día los hijos de Dios comprenden que una persona no puede ser iglesia, pero no reconocen que es posible que 1000 personas sean solamente 1000 individuos, y así tampoco estos pueden ser la iglesia. Por favor, recuerden que aún 10.000 personas pueden todavía permanecer como individuos y no ser la iglesia. La iglesia ante Dios tiene algunos requisitos, y uno de los requisitos es eso, la autoridad del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y creo que cuando uno realmente busca la presencia del Señor y se deja dirigir por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no nos va a mandar que no nos congreguemos. El Espíritu de Dios no nos va a mandar que no busquemos las cosas del Señor. El Espíritu de Dios no nos va a mandar que no leamos su palabra, que no nos inclinemos, corremos la rodilla para orar, que no vengamos a la casa de Dios a alabarlo, a bendecirlo, a levantar nuestro brazo como estábamos diciendo, aunque no tenga fuerza, Señor, te alabo, te bendigo. El Espíritu de Dios nos va a mandar a hacer todas estas cosas porque Dios lo pide en su palabra. Y lo pide el Señor, lo entiendo, hermanos, porque es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, como individuos, como personas. Que Dios se ocupe de nuestra vida y que nos mande a hacer las cosas que Él considera mejor para cada uno de nosotros. Yo creo que cuando entendemos esto y damos realmente el valor que le tenemos que dar a la palabra, a esa presencia de Dios en nuestra vida, mire, no nos vamos a dejar de congregar. Creo que cada vez que se abran las puertas de la iglesia vamos a tener ese deseo, esas ganas. Que va a haber impedimentos, no me cabe ninguna duda. Ninguna duda me cabe. El enemigo lo hizo con Pablo, lo hizo con Pedro, lo hizo con tantos. Va a querer poner tropiezos, trabas, hermano, para que no lleguemos a ese lugar, a la casa de Dios, al lugar que Dios pensó para elegirlo como habitación suya, como morada permanente. Y cuando hacemos esto y lo entendemos y tratamos y nos esforzamos y somos valientes para ponerlo por nuestra vida, mire, la victoria es segura. Dios nos va a abrir las puertas, va a abrir los caminos, va a bendecir nuestra vida y cada vez que nos sentimos más bendecidos por Él, más fuerza vamos a tener, amén. Y más deseos, es una rueda de bendición que no va a tener fin, hermano, sobre la vida de sus hijos. Valoremos lo que tenemos, démosle la importancia, por sobre todas las cosas, a Dios que preparó todo esto sobre nuestra vida, y démosle gracias por su iglesia, por formar parte de su iglesia, por poder formar parte de este cuerpo hermoso que es la iglesia de Cristo. ¿Amén? Una iglesia que tiene que ser columna y baluarte de la verdad, en medio de un mundo de tinieblas, amén, en medio de un mundo que manda embates cada día, amén, para que realmente aún para el enemigo, aún para engañar a uno a los escogidos. Amén. Esta lucha la vamos a tener siempre, pero nos tenemos que tomar de la mano de Dios y poner en práctica lo que Dios nos pide en su palabra para obtener la victoria en Él. Y Dios lo hará, hermanos. Amén. Vamos a estar de pie, de gracias a Dios. Alábelo, bendígalo. Somos iglesia de Cristo, hermanos. Somos aquellos que hemos sido llamados a salir fuera de las cosas del mundo, pero para congregarnos al Señor. Somos aquellos que tenemos que predicar la buena nueva de Cristo, aquellos que no lo tienen, bendito Rey. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y que tu presencia, Señor, se manifieste en cada una de nuestras vidas, pero en este lugar, Señor, en este lugar que es elegido como morada tuya, bendito Dios. Que tu gloria llene este lugar, Señor, y que en este lugar salgamos como saltando como becerros de tu manada, bendito Dios. Gloria a tu nombre, divino Rey. Gracias, bendito Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.